Muy bien, vamos a hacer un corto repaso de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, de esto que se llama armonía de los cuatro evangelios. Recuerden la presentación ordenada cronológicamente de todos los hechos de la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Recordemos que esta armonía de los cuatro evangelios comienza con Lucas mostrándonos la fuente, cómo obtuvo la información de todo lo que relata en su evangelio. Luego nos lleva al evangelio de Juan, donde nos muestra que Cristo es Dios preexistente. Luego, entre Juan y Lucas, la armonía de los cuatro evangelios nos muestra el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo y luego el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento del Señor Jesucristo y los hechos asociados con los días del nacimiento de nuestro Señor. Luego hay un silencio hasta los 12 años, cuando nuestro Señor Jesús visita por primera vez el templo a los 12 años. Luego hay un silencio de 18 años hasta cuando Juan el Bautista tiene 30 años y aparece predicando el bautismo de pecados para arrepentimiento y perdón de pecados en el desierto de Judea, y Juan hace sus primeros discípulos. Luego vemos al Señor Jesús venir al bautismo de Juan y recibir el bautismo de Juan con la primera manifestación de la Trinidad allí en el bautismo de Juan, y vemos cómo el Señor Jesús va al desierto. Después de su bautismo va al desierto para ser tentado, y cuando regresa del desierto, habiendo vencido al diablo en la tentación, recoge a sus primeros discípulos. Los primeros discípulos de Jesús fueron primero discípulos de Juan. Se añade Felipe, se añade Natanael, y con unos 5 discípulos nuestro Señor Jesús viaja de regreso a Galilea, donde en las bodas de Caná realiza su primer milagro. Allí tuvo una estadía muy corta y él regresa a Judea. Y podemos decir que el primer ministerio de nuestro Señor Jesús fue un ministerio judaico, es decir, sus primeras enseñanzas y sus primeros milagros él los hizo en Judea, no al sur, no al norte, sino al sur. Luego de este primer ministerio en el cual tiene el encuentro con Nicodemo, hace milagros en el templo, conoce los corazones de los hombres y no se confía del corazón de los hombres, regresa a Galilea, pero de camino le es necesario pasar por Samaria, y en el camino hacia Samaria se produce un gran avivamiento en Samaria, y se produce la salvación masiva de los samaritanos, y todo gracias a una mujer, la mujer samaritana. Esa samaritana fue y les habló de Cristo a sus paisanos, y gracias a ello ellos se salvaron. Ahorita en la predicación decíamos que algunas personas en su legalismo han llegado a decir que las mujeres no pueden evangelizar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la mujer samaritana? La mujer samaritana fue una gran evangelizadora que formó parte importante en la salvación de todos sus paisanos. Luego del gran avivamiento en Samaria, Jesús continúa su camino hacia Galilea. Y cuando llega a Galilea, realiza su primer viaje misionero por todas las aldeas de Galilea. Y allí, en ese primer viaje misionero, él coge mucha fama. Jesús coge mucha fama después de su primer viaje ministerio Galileo. Y cuando regresa a Galilea, él cambia la sede de su estancia. Jesús normalmente tenía su estancia en Nazaret, pero él cambia de Nazaret a Capernaum. Y Capernaum se vuelve la ciudad oficial del ministerio del Señor Jesús. Y allí en Capernaum, al final del primer viaje misionero, le traen a un paralítico cargado por 4 personas, y a ese paralítico Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, y comienza una terrible disputa con los fariseos. Ahí comienza una de las cosas más importantes de la vida de nuestro Señor, que es la disputa con los fariseos. Esta disputa con los fariseos no se va a acabar nunca, va a durar los 3 años que dura el ministerio de nuestro Señor Jesús. Como ya es tan famoso, vienen de todas partes a Galilea después de su primer viaje por Galilea, ya es muy famoso, y vienen personas de todas partes a escucharlo predicar.
a escucharlo predicar. Y ahí él entonces tiene que lidiar con otra cosa. Él no tiene que lidiar solamente con los fariseos, también tiene que lidiar con las multitudes. Uno de los grandes problemas de nuestro Señor fue tener que lidiar con las multitudes. Entonces allí, en medio ya rodeado de multitudes, se aleja para escoger sus 12 apóstoles. Entonces ya es muy famoso, ya está rodeado de multitudes casi todo el tiempo, entonces escoge a sus 12 discípulos y comienza a caminar con ellos, casi siempre asediado por multitudes. Y los fariseos todo el tiempo están queriendo atacarlo, están disputando con él, contrariándolo. Los principales temas en disputa, además de esa disputa que tuvo sobre el perdón de los pecados, los principales temas de disputa son sobre el ayuno. Hay un tema muy fuerte de disputa con ellos sobre el ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y él les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Pero la disputa más importante, sin duda alguna, es sobre el día de reposo. Nuestro Señor Jesús guardó correctamente el día de reposo y les enseñó a los fariseos que ellos estaban completamente equivocados en su observación, la forma como ellos decretaron que se debía obedecer el día de reposo. Eso es lo que enseñamos hoy en la predicación, legalismo. El legalismo fueron los mandamientos adicionales que los fariseos le añadieron al día de reposo. Entonces Jesús les dice, sí se puede sanar en día de reposo, porque el propósito de los mandamientos de Dios es el amor, como veíamos hoy en la predicación. En la predicación veíamos que todo mandamiento de Dios es una manifestación de amor. Y si hay algún mandamiento que va a impedir que alguien reciba amor, debe predominar el amor. Si en el día de reposo hay una persona enferma y Jesús, que es el Hijo de Dios, el gran sanador de toda enfermedad, puede sanarlo, debe sanarlo, así sea día de reposo. Nada debe obstaculizar que el amor sea manifestado. El amor es la principal fuente de todo mandamiento. La base de todo mandamiento es el amor. Si en la obediencia de alguna clase de precepto religioso nosotros dejamos de mostrarle a un ser humano amor, entonces ese precepto religioso debemos pasarlo por alto. Entonces los fariseos pretendían que el Señor no sanara en día de reposo. Eso es contrario a la ley, porque ellos estaban poniendo un mandamiento que impedía la manifestación de ese amor. Aquí tenemos entonces una disputa muy grande entre Jesús y los fariseos. Y eso nos hace recordar la gran disputa que hay en la Biblia. Recuerden que en la Biblia hay una gran disputa, y es la disputa que comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 3 hay una gran disputa. Esa gran disputa es entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva. Los hijos de la serpiente son las personas reprobadas, que no conocen a Dios. Y los hijos de Eva son los elegidos de Dios que recuperan la imagen de Dios. Y hay una gran enemistad entre los dos. Y cuando los fariseos atacan a Jesús, son los hijos de la serpiente atacando al verdadero hijo de Eva. Estamos en esa disputa, estamos en ese tiempo en que Jesús está lidiando con grandes multitudes y entonces, habiendo terminado de elegir a sus discípulos, sube a un pequeño monte y desde ese monte da su enseñanza más importante. La enseñanza más importante de la Biblia es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, la enseñanza más importante de la Biblia es el Sermón del Monte. Todos los cristianos que quieren avanzar hacia el camino de la madurez tienen que conocer muy bien el Sermón del Monte. La enseñanza más importante de Jesús y de toda la Biblia es el Sermón del Monte. Entonces Jesús comienza su Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una aclaración y una complementación de la ley de Moisés. Debido a que los fariseos habían distorsionado la ley de Moisés,
el Señor Jesús se ve en la obligación de corregir a los fariseos. Así que la enseñanza del Sermón del Monte todavía está incluida en la guerra con los hijos de la serpiente. Entonces Él comienza su Sermón del Monte mostrándoles a todos los que lo escuchan, especialmente a sus discípulos, quiénes son los que verdaderamente han entrado al reino de Dios. En ese momento en Israel se creía que los verdaderos hijos de Dios eran los escribas y los fariseos. La gente decía, si alguien va a entrar al cielo, ese es un escriba o un fariseo. Pero Jesús les dice, no van a entrar al cielo ni los escribas ni los fariseos, sino los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos, los pacificadores, esos son los que van a entrar al reino de Dios. Entonces, la primera parte del Sermón del Monte, que se conoce como las bienaventuranzas, son las características de aquellas personas que verdaderamente van a entrar al reino de Dios. Luego Jesús les dice que esas personas que van a entrar al reino de Dios tienen una misión que cumplir aquí en este mundo: ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y ser como una ciudad que está edificada sobre un monte muy alto que no se puede esconder. Todos los verdaderos creyentes somos sal de la tierra porque disminuimos la corrupción, luz del mundo porque disipamos las tinieblas, ciudad sobre un monte alto. No podemos esconder la luz y la verdad que hay en nosotros. Y Jesús les dice a ellos, no se enciende una luz y se tapa con una vasija. La luz se enciende y se coloca en un candelero, en un lugar donde alumbre a todos. Y les dice a sus discípulos, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, ustedes tampoco van a entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y ahora el Señor comienza a corregir la enseñanza falsa de los escribas y fariseos en 6 puntos específicos en los que los fariseos habían enseñado mal. Los fariseos habían enseñado mal acerca del 6º mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Ellos decían que solamente era homicidio cuando uno mataba a otra persona. Jesús le dice, no, un homicida es uno que odia a otra persona y lo trata mal verbalmente. Ese es un homicida. Los fariseos habían enseñado mal el 7º mandamiento de la ley de Dios y habían enseñado que el adulterio es solamente acostarse con la mujer del prójimo. Jesús les dice, no, adulterio es desear en el corazón la mujer del prójimo. Los fariseos habían enseñado mal acerca del divorcio. Los fariseos habían enseñado que usted se puede divorciar de su mujer por cualquier causa, con tal de que usted le dé una carta de repudio y ella pueda salir y casarse con otro. Jesús dijo, no, solamente se puede dar carta de divorcio cuando ella ha sido infiel, o sea, cuando ella ha cometido adulterio. Los fariseos habían enseñado a hacer unos juramentos vanos. Dizque jurar por el templo, dizque jurar por el oro del templo, dizque jurar por la ciudad de Jerusalén. Y Jesús les dice, ustedes son unos necios, idiotas, ustedes son unos estúpidos. El que jura por el templo no jura por el que está en el templo. Y el que jura por el oro del templo, el templo no está siendo santificado por la presencia del que está en el templo. Todo juramento es válido. Los fariseos habían ideado ese sistema de juramentos vanos para no tener que cumplir lo que juraban. Y por eso Jesús les dice, a sus discípulos, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Pero también Jesús corrige a los fariseos porque ellos enseñaron espíritu vengativo. Los fariseos eran vengativos y odiaban a sus enemigos, cuando el Antiguo Testamento enseña claramente que el hombre de Dios, el Hijo verdadero de Dios, debe amar a su enemigo. No es que tenga unos sentimientos de afecto y de ternura y de calidez hacia un enemigo, no, pero está obligado a hacerle lo bueno, a hacerle el bien a su enemigo. Y ahí el Señor Jesús nos da una de sus enseñanzas más importantes, y es poner la otra mejilla. Si alguien te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ya expliqué que eso no es algo literal, no se trata de algo literal. También Jesús corrige a los fariseos con respecto a no resistir al malo.
Nosotros no debemos resistir a las personas que quieren hacernos algún mal cuando se trata de un mal menor. O sea, no es que si nos van a matar nosotros no vamos a hacer alguna defensa personal, no se trata de eso, sino de ofensas menores. Entonces Jesús corrige el espíritu vengativo, Jesús corrige el odio a los enemigos, Jesús corrige todas estas cosas en la enseñanza falsa de los fariseos. Y a continuación, no solamente corrige la enseñanza falsa de los fariseos, sino las prácticas falsas y equivocadas de los fariseos en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno y en cuanto a la limosna. La oración y el ayuno y la limosna de los fariseos son un completo exhibicionismo. Hazlo. Cuando ayunes, nadie se dé cuenta que estás ayunando. Cuando ores, hazlo en privado y nadie vea que estás ayunando. Cuando des limosna, no vea tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Jesús, noten ustedes hasta aquí, que todo lo que llevamos del Sermón del Monte es un ataque contra los fariseos. O sea, los fariseos lo están atacando a él. Recuerden que aquí en Génesis 3:15 la Biblia enseña que hay dos tipos de personas: los hijos de Eva y los hijos de la serpiente. Y estos atacan a estos y entonces el Señor se defiende. El Señor corrige el mal que ellos hacen. Eso es lo que tenemos en este momento en el Sermón del Monte. Y en el día de hoy hemos llegado probablemente a la enseñanza más importante del Sermón del Monte. Si el Sermón del Monte es la enseñanza más importante de la Biblia, lo que vamos a ver en el día de hoy es la enseñanza más importante del Sermón del Monte. Lo que vamos a ver hoy hace la diferencia entre un cristiano maduro y uno que no lo es. Lo que vamos a ver hoy es la verdadera transformación interior. Lo que vamos a ver hoy es aquello que hace que los creyentes que verdaderamente quieren entregarse al Señor, los creyentes que verdaderamente quieren estar cerca de Dios cuando mueran, deben hacer para poder lograrlo. La enseñanza que vamos a ver hoy es la enseñanza que nos permite ser cristianos firmes, ser cristianos fuertes, soportar las aflicciones, tener toda clase de servicio a Dios, hacer toda clase de servicio a Dios y gastar nuestras vidas del todo para la gloria de Dios y llegar a la gloria eterna con grande recompensa. La enseñanza que vamos a ver hoy, sin duda, son las palabras más profundas y más transformadoras del Señor Jesús. Y como siempre ustedes saben que yo procuro llamar la atención de mis alumnos, de mis discípulos, de Activo Attention, y por tanto yo le coloco un nombrecito que suene atractivo a todo para que la gente trate de acordarse. Lo que vamos a ver hoy lo he titulado Tesorología. Tesorología. Vamos a hablar hoy de los tesoros del corazón. Esa es la enseñanza más importante del Señor Jesús. Vamos a hablar de los tesoros del corazón. Y no se olviden, no se despeguen de los fariseos. Con todo y lo malos y lo estorbosos y fastidiosos que eran los fariseos, no son absolutamente necesarios para poder entender lo que el Señor va a enseñar aquí. No olviden eso. El Señor Jesús viene corrigiéndolos por su mala enseñanza de la ley, por su mala piedad, por sus malas prácticas. Y ahora el Señor Jesús les pone el dedo en el corazón. Les pone el dedo justo en el corazón y les dice: en su corazón ustedes tienen un Dios al cual aman, adoran y sirven con todo su ser, pero ese Dios no es Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Dios es
Mamón. Mamón es el dios del dinero. Los fariseos eran unos idólatras y su dios era Mamón. Y el tesoro que dominaba sus corazones es el dinero. El dinero dominaba sus corazones. Y el Señor Jesús aprovecha eso para hacer un cambio total, profundo y permanente en el corazón de sus discípulos de todas las épocas a través de esta enseñanza que yo he titulado tesorología. También la podríamos llamar, yo a veces disputo conmigo mismo cómo las voy a llamar. A veces me dan ganas también de llamarla cardiología espiritual. Como ustedes saben que yo soy médico, a mí me vienen las cosas de la medicina también a la cabeza. Cardiología espiritual. Tesorología o cardiología espiritual. No sé cuál de las dos ponerle en últimas. Vamos a ver por cuál me decido. Entonces, vamos a leer el pasaje completo. El pasaje que vamos a leer, vamos a leerlo largo. Voy a leerlo completo, pero lo voy a ir desglosando paso por paso. Pero es necesario que lo leamos completo porque para poder percibir bien la enseñanza se necesita tener el panorama completo. Entonces no puedo ir versículo a versículo sin mostrar primero todo el panorama. Entonces vamos a leer Mateo 6, del 19 al 34, y luego lo vamos a desglosar, lo vamos a ir a dividir en pedacitos y vamos a ver lo profundo y lo transformador que es esta enseñanza que hemos titulado, esta enseñanza del Señor Jesús, que hemos titulado tesorología. Mateo capítulo 6, 19 al 34. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas, como traduce la Reina Valera del 60. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Aprended de los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán, baste al día su propio mal. Vamos a observar primero cuál es el tema general del pasaje. El tema general es lo que he mencionado. Son los tesoros del corazón del hombre. En el pasaje vemos en primera instancia un mandato a no tener en nuestro corazón ningún tesoro que sea terrenal. Las primeras frases del pasaje son: no os hagáis tesoros en la tierra. Y el versículo 21 nos dice por qué.
porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el versículo 24 nos muestra lo dañino que es tener dos tesoros en el corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y en el versículo 25 se nos muestra, en el versículo 24 se nos mostró que hay algunas personas como los fariseos cuyo tesoro es Mamón. Pero en el versículo 25 se nos muestra que hay algunas personas cuyo tesoro es su propia vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Las gentes se afanan por aquello que es su tesoro. Y el tener un tesoro incorrecto en el corazón es lo que hace que seamos hombres y mujeres de poca fe. El verso 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y el versículo 33 nos dice: ¿cuál debe ser el único y verdadero tesoro de nuestro corazón? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pudieron ver que el pasaje trata de una sola cosa? El pasaje trata de una sola cosa. Habla de los tesoros del corazón humano. Habla de cómo el corazón humano puede estar adecuadamente habitado por un solo tesoro o inadecuadamente habitado por más de un tesoro, y en tal situaciones va a tener terribles consecuencias, y cómo el corazón humano debe ser habitado por un único tesoro, que es el reino de Dios y su justicia. Entonces, este tema de los tesoros del corazón no es un tema nuevo en las Escrituras. El Señor Jesús está tomando la enseñanza de Salomón desde el libro de Proverbios. Incluso él cita ahí a Salomón directamente. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, que lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros es que le entreguemos el corazón, y que nuestro corazón esté habitado por un único y exclusivo tesoro, que es lo que enseña el versículo 33. Mateo 6:33 dice que el reino de Dios y su justicia debe ser el único tesoro de nuestro corazón. El reino de Dios y su justicia debe ser el único tesoro de nuestro corazón. Porque si no es así, si el único tesoro de nuestro corazón no es el reino de Dios y su justicia, el versículo 21 nos muestra que nuestro corazón será alejado de Dios si en el corazón nuestro no está única y exclusivamente el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios está exigiendo aquí es una transformación absoluta de nuestro corazón. Y el versículo 24 nos muestra algo muy, muy perjudicial para nosotros, que es lo que llamamos un corazón dividido. Los seres humanos pueden tener, los creyentes pueden tener en su corazón dos tesoros. Dice el verso 24: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede tener dos tesoros en el corazón. Eso nos está mostrando la realidad de nuestro ser interior. Cuando una persona tiene dos tesoros en el corazón,
no puede servir a la vez a los dos, sino que uno de los dos le hace competencia al otro. Y eso es lo que causa el inadecuado crecimiento espiritual. El corazón dividido que se nos muestra en el versículo 24 es la causa del pobre crecimiento espiritual, de la poca fe, de la no madurez, del miedo, la ansiedad y la depresión. La causa del miedo, ansiedad, depresión, la causa de la inmadurez prolongada, la causa de la poca fe es la incapacidad de tener un solo tesoro en el corazón. Esa es la enseñanza principal de este pasaje, que nos advierte que muchas personas en el reino de Dios tienen a Cristo y otro tesoro. Tener a Cristo y otro tesoro hace inútil la obra del Espíritu Santo que está tratando de llevarlos a la madurez. Y por tal razón, el Señor nos está diciendo aquí que Él y su reino y su justicia deben ser el único tesoro del corazón. Y Jesús, en otras porciones de la Escritura, se llama a sí mismo el tesoro del hombre. Jesús es el tesoro del hombre. Y todos ustedes quieren tener a Jesús como el tesoro de sus corazones, pero no se han dado cuenta de que juntamente con el Señor Jesús tienen otro tesoro. Ustedes, la mayoría, son creyentes de dos tesoros, Y esta enseñanza es que lo que Dios quiere es que Jesús solamente sea el tesoro del corazón, que Cristo solamente tome posesión como único tesoro del corazón de sus hijos para que el crecimiento y la madurez sea excelentes. En otros lugares, Jesús muestra que Él es el tesoro del corazón del hombre. En Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es una parábola en donde muestra que Jesús y su reino es el verdadero tesoro del hombre. Jesús y su reino es el verdadero tesoro del hombre. Y esto se nos está diciendo aquí para que nosotros reconozcamos si en nuestro corazón hay un tesoro o dos tesoros. Versículo 45 y 46 de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que hallando una perla de mucho precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así como el hombre que encuentra un tesoro va y vende todo lo que tiene, gozoso, y compra el campo donde lo encontró, el hombre que encuentra una buena perla vende todo lo que tiene y la compra. Ese comprar el campo, ese comprar la perla, es el vaciamiento del corazón de toda clase de tesoros. Y aquí es donde el Sermón del Monte se conecta con las otras enseñanzas del Señor Jesús, que también tienen un papel súper importante y que hemos llamado los proverbios del crucificado. Ya les mostré la conexión con Salomón, ¿verdad? Siguiendo con esa conexión con Salomón, el Sermón del Monte, especialmente esta parte que estamos estudiando, se conecta con otras palabras del Señor Jesús que Él formula a manera de proverbios y que tienen una conexión directa con esta tesorología, buscando que los creyentes destruyan toda clase de tesoro. Cuando Jesús se presenta ante nuestros ojos
como el tesoro del hombre, todas las otras cosas que son tesoros con Él en nuestro corazón deben llegar a ser convertidos en tesoros de papel, tesoros de cartón, tesoros cuyo valor es incomparable con el valor de Jesús. En realidad, ¿qué es un tesoro? En realidad, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es aquella persona o aquella cosa que en nuestro corazón tiene un supremo valor, que le damos un supremo afecto, que le damos una suprema prioridad, que genera nuestro supremo deseo y que genera en nosotros una profunda pasión. Aquello que usted valora más que todo, aquello que le produce más afecto, que usted se siente inclinado hacia eso, aquello que es su suprema prioridad, aquello que es su supremo deseo, aquello que le genera pasión, ese es su tesoro. Y Jesús nos está diciendo aquí, solo que Jesús es muy discreto, no lo dice así como de una manera tan directa, pero lo que nos está diciendo aquí es: yo soy vuestro tesoro. Yo soy vuestro tesoro. Vuestra alma debe darme a mí el supremo valor. Vuestra alma debe tener para mí los más supremos afectos. Vuestra alma debe tener para mí la suprema prioridad. Vuestra alma debe tener para mí el supremo deseo. Vuestra alma debe tener para mí la suprema pasión. Tanto que aquellas otras cosas que son habitualmente tu tesoro deben ser como tesoros de cartón. Y el Señor utiliza para señalar a esas otras cosas que suelen ser nuestros tesoros la palabra aborrecimiento. Debido a que los dos tesoros no pueden estar juntos, debido a lo que dice en el versículo 25, que amará al uno y aborrecerá al otro, es que Jesús usa la palabra aborrecimiento. No podéis tener dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, cuando conectamos esta enseñanza con los proverbios del crucificado, se produce esta es una palabra clave. Esta es una palabra clave en materia de crecimiento espiritual. Esta es una palabra clave que debemos utilizar cuando tengamos nuevos creyentes, que estamos enseñándolos, que están llegando al camino de la fe, los nuevitos que están apenas dando sus primeros pasitos. Esta es una palabra clave. Debemos hacer que todas las cosas que han sido nuestros tesoros durante nuestra vida, debemos hacer que estas cosas sufran menosprecio. Deben ser menospreciadas. Los antiguos tesoros de nuestro corazón, aquello a lo cual le dábamos el mayor valor, aquello que nos provocaba el mayor afecto, aquello que era nuestra máxima prioridad, aquello que era nuestro máximo deseo y era nuestra pasión. Ahora esas cosas deben ser menospreciadas y debe colocarse o aborrecidas, aborrecimiento o menosprecio, y debe colocarse a Cristo como único tesoro del corazón. La única manera como vamos a caminar hacia adelante, hacia arriba y hacia la gloria es haciendo que Cristo sea nuestro único tesoro, el único tesoro del corazón. Entonces el Señor Jesús, en los proverbios del crucificado, señala algunos de esos otros tesoros. Vean conmigo Mateo 16, 25. Mateo 16, 25. Dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. ¿Cuál es el tesoro natural? El principal tesoro que tiene todo ser humano adulto: su propia vida. Su propia vida es el tesoro natural que cada persona tiene. El diablo, en el libro de Job, le dijo a Job, esto es lo que llamamos la teología del diablo. ¿Qué le dice el diablo al Señor con respecto a Job? Piel por piel, todo lo que él tiene dará por su vida. O sea, el tesoro número uno del hombre es su propia vida. Ese tesoro, su propia vida, que es lo que más valora, lo que más le produce afecto, su principal prioridad, su principal deseo y su pasión, debe ser anulado, debe ser quitado, debe ser desmontado, debe ser destronado y debe ser colocado Jesús en su lugar. Por eso Él es el tesoro escondido y hay que venderlo todo. Venderlo todo es deshacerse de todos los otros tesoros. Por eso Él es la perla de gran precio y hay que comprarla, así tengamos que vender todo lo que tenemos. Hay que quitar la vida del lugar del corazón donde está el tesoro. La vida como tesoro no debe ser más. El creyente maduro menosprecia su propia vida. El creyente maduro menosprecia su propia vida. Cristo y su reino tienen mayor valor que su propia vida. Y es por eso que el cristianismo produce mártires. Porque las personas que verdaderamente logramos una tesorología correcta, las personas que verdaderamente logramos que Cristo sea nuestro único tesoro y que todos los otros tesoros sean de cartón, están dispuestas a dar su vida por Cristo. El primer gran tesoro del hombre es su propia vida. Pero hay otros tesoros. Lucas 14, 16. Estamos en los proverbios del crucificado, conectándolos con el sermón del monte. Lucas 14, 16. Perdón, yo esta cita creo que estoy equivocado. Lucas 14, 16. Lucas 14. Es correcto, Lucas 14, 25. Gracias, hermano. Y Lucas 14, 25. Y grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, lo que acabamos de decir, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Además de la vida propia, ¿cuál es el segundo tesoro que tenemos en el corazón? Los seres queridos. Los seres queridos. La mamá es un tesoro. Entonces el Señor Jesús dice que la mamá debe ser aborrecida. Eso no significa que el Señor Jesús nos está mandando a desobedecer el quinto mandamiento de la ley de Dios, no. Esa palabra aborrecimiento es una palabra comparativa. El aborrecimiento del cual habla el Señor Jesús aquí es este: que Él es nuestro tesoro y la mamá un tesoro de cartón. Cuando la mamá está al lado del Señor Jesús, el Señor Jesús brilla con oro, plata, piedras preciosas y diamantes, y la mamá parada al lado del Señor Jesús es de cartón. Eso es lo que enseña él ahí. Noten el cambio, hay un cambio en el corazón. Ese cambio no se produce sencillamente con decir: yo soy cristiano, vengo a la iglesia, ofrendo,
evangelizo, discípulo. No, ese cambio requiere que yo le dé mucha mente y mucha oración a esto. Para que yo llegue a mirar a mi mamá así, en comparación con el Señor Jesús, tiene que ocurrir un cambio muy grande en mi ser interior. Y el cristiano que quiere eso, lucha por eso. Y voy a mostrar enseguida cuál es la única forma de lograr esto. Pero hermanos, no hay enseñanza más importante que esta. Este es el verdadero camino para llegar a ser como Jesús. Esa es la pieza clave, es quitar los tesoros, que no haya dos tesoros, debe haber uno solo, y ese tesoro debe ser Cristo, solo Él es el tesoro de nuestro corazón. Otros tesoros, hay otros tesoros. Versículo Lucas 14, verso 33. Hay otros tesoros. Este es el mismo tesoro de los fariseos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Están viendo? Yo se los he dicho, la hermana Marisol viene hoy por primera vez a nuestra iglesia, segunda vez. Yo se los he dicho a ellos en otras ocasiones. Jesús le pide a usted una sola cosa: todo. Él no le pide algo, Él le pide todo. Y si usted no se preocupa por eso, si usted no se preocupa porque su corazón asimile esto que hemos llamado tesorología, como decimos en el dicho popular, usted no va a llegar a ningún Pereira en el reino de Dios. Usted tiene que lograr que en su corazón no haya ningún tesoro que no sea Jesús. Jesús debe ser el tesoro, el único tesoro de su corazón. Recuerde la estructura del pasaje que estamos estudiando. Recuerde la estructura de Lucas 6, del 19 al 34. No os hagáis tesoros en la tierra, porque donde está vuestro tesoro estará tu corazón. Porque no puedes servir a dos señores, amarás al uno y aborrecerás al otro. No os afanéis por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Y abajo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. ¿Pueden ver la estructura de esa tesorología? O sea, es muy sencillo. No debe haber ningún tesoro con Jesús. Nada terrenal, nada creado, ninguna criatura, ni su madre, ni su padre, ni su hijo, ni su esposa pueden tener la categoría de tesoro que es Jesús. Jesús es el supremo valor, es el máximo afecto. Jesús, yo te amo de verdad, con todo mi corazón. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás al Señor apasionadamente, locamente, así como amas a tu esposa. Ahora no vayan a tomar esto como excusa para mostrarse en fríos con la esposa. No, a la esposa hay que amarla, pero la pasión del corazón es Jesús. Entonces es un amor que, comparado el uno con el otro, el único tesoro es Jesús, pero también se ama a estos, digámoslo así, tesoros secundarios que tienen valor, que tienen afecto, que producen nuestro afecto, que son prioridad, que nos producen deseo y que también tenemos una pasión por ellos, pero no es una pasión igual a la del Señor, porque donde está el Señor, hasta el sol se oscurece. O sea, el Señor Jesús es el sol de justicia, y si el sol de justicia brilla, el sol que nosotros conocemos ni siquiera se ve. ¿Cómo será el brillo del Señor? Que el sol no se ve cuando el Señor brilla.
Así que cuando Jesús es el tesoro de su corazón, su esposa sí está ahí a su lado, pero ella es un tesoro de cartón. Mientras esté el Señor Jesús, la esposa debe saber que ella va a ser amada, pero nunca como el Señor. El Señor debe ser el gran amor, la gran pasión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor apasionadamente. Amarás al Señor como tu único tesoro. Esa es la enseñanza que el Señor nos está dando aquí en este maravilloso pasaje. Y veamos esto ya realizado, veamos esto ya completado, veamos esto ya culminado en el salmista. Cuando Cristo toma posesión de tu corazón como tu único tesoro, tú puedes orar, cantar, recitar el Salmo capítulo 73, versículo 25. Salmo capítulo 73, versículo 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y en otro lugar, el profeta Jeremías dice, en Lamentaciones 3, dice: mi porción es Jehová, ha dicho mi alma, por tanto en él esperaré. Y en otro lugar el salmista dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esa heredad es Jesús, la porción es Jesús, el tesoro es Jesús, pero entonces nosotros estamos en una lucha por destronar, por desmontar, por erradicar de nuestro corazón todos estos otros tesoros que prácticamente hemos adquirido en el corazón sin darnos cuenta. Pero cómo lograr la victoria, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas. Voy a escuchar los 10 minutos de preguntas, descanso y regresamos para mirar cómo vamos a lograr que Cristo sea nuestro único tesoro. Preguntas. Hermano, ¿hay otro micrófono? Sí hay, ahí está Esperanzado. Preguntas. Adelante, nuestro hermano Esperanzado va a accederles el micrófono. Pastor Sergio, 2 preguntas. La primera, tocante cuando el Señor enseña sobre el divorcio. Se nos dice entonces que el Señor dice que solo se dé carta de divorcio por causa de fornicación o adulterio, ¿cierto? Pero ¿acaso la ley no mandaba la lapidación? ¿O no estaba vigente? Muy interesante la pregunta. Cuando el Señor Jesús legisla sobre este asunto, cambia la ley. Él cambia la ley y quita como castigo del adulterio la pena de muerte y la cambia por divorcio. O sea que el Señor Jesús quita la pena de muerte y usted lo ve claramente en el pasaje de Juan capítulo 8 con la mujer adúltera. Señor, fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué enseña Moisés? ¿Debemos apedrearla? Y el Señor dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces el Señor cambia la legislación con respecto al séptimo mandamiento de la ley de Dios. Quita la pena de muerte y cambia. Recuerde que la pena de muerte era por causa de adulterio. Ahora el adulterio no produce la pena de muerte, sino que es causal legítima de divorcio. Y la segunda pregunta, pastor, referente cuando a nuestro Señor enseña que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Excluye el Señor que puede haber un verdadero creyente y ser rico materialmente al mismo tiempo? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Cuando el Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra, no está prohibiendo que se hagan riquezas.
sino que las riquezas sean el tesoro de tu corazón. ¿Por qué? Porque en otro lugar dice que Él mismo es el que da la capacidad de hacer riquezas. Así que el hombre que tiene capacidad de hacer riquezas debe hacerlo, pero las riquezas que obtenga no deben ser el tesoro de su corazón, sino Cristo el tesoro de su corazón, y ese hombre va a ser sabio en el uso que Dios, de las riquezas que Dios le da. Así que esta prohibición no es una prohibición de hacer riquezas. El problema no es ser rico, el problema es dejarse dominar por las riquezas. Desiste de hacerte rico. Desiste de hacerse rico es un principio general que usted debe tener en cuenta cuando está sirviendo al reino de Dios. Usted puede estar delante de dos caminos. Uno de esos caminos es seguir una empresa que lo va a llevar a ser muy rico, y otro de los caminos es seguir el reino de Dios, servir a Dios y ganar muchas riquezas, pero en el reino de Dios. ¿Cuál de los dos escoge? Entonces el proverbio le dice: escoja no hacerse rico, sino seguir las riquezas del reino de Dios. Entonces, aún ese versículo no es una prohibición absoluta de hacer riquezas, porque Dios ha llamado ricos, los ricos han sido salvados, y Dios ha llamado a personas y les ha dado capacidad para hacer riquezas. Y esas riquezas pueden ser usadas para el avance del reino de Dios. Pásale el micrófono a hermana Sarita, adelante. Pastor, pero esta pregunta tiene que ver con en el culto de ahora. Cuando hablabas de que la pena de muerte debería existir para los homicidas y todo esto, pero decías algo sobre que uno, por ejemplo, le puede predicar el evangelio a alguien que ha sido homicida, pero aunque se lo predique se convierta, merece la pena de muerte. Es posible que sí, es posible que sí. Si una persona, ponga atención, esto es un caso verdadero en los Estados Unidos. Creo que sucedió con George Bush hijo, George W. Bush. Un individuo asesinó a otra persona, llegó a la cárcel, le predicaron el evangelio y se convirtió. Ustedes saben que los condenados a pena de muerte en los Estados Unidos no los ejecutan ahí mismo, sino como a los 10 años. El tipo se convirtió y demostró durante 10 años que era un verdadero creyente. Y los miembros de las iglesias que evangelizaban en la cárcel le hicieron saber a George W. Bush, que ese hombre sentenciado a muerte había demostrado durante muchos años que era un verdadero cristiano. Y el único que puede indultar a una persona para que no lo maten es el presidente. Y Bush no lo quiso perdonar. Bush no lo perdonó. ¿Qué significa eso? Que Dios te da el perdón, pero no te libra del castigo. O sea, que una persona que merece la pena de muerte puede recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, pero Dios mismo darle el recibir la pena de muerte. ¿Sí? Muy bien. ¿Iba a preguntar alguna otra cosa? Hermana Clarita. Es lo mismo que cuando usted se enferma. Usted, por ejemplo, se enferma de SIDA, se arrepiente y Dios no lo va a sanar porque ya se arrepintió. Usted va a seguir con su SIDA el resto de su vida. Pastor, Dios da la riqueza, Dios da la provisión abundante, pero esa provisión abundante, esa riqueza la da para administrarla o para codiciarla. Sí, es una cosa muy distinta. La riqueza es un instrumento para hacer el bien. Entonces usted o la administra para el reino de Dios o la codicia para usted. El verdadero amor, cuando un creyente está lleno de Cristo como su tesoro, eso le impide ser codicioso. O sea, no puede ser codicioso. Son todas cosas totalmente incompatibles. Un hombre cuyo Cristo es su verdadero tesoro desprecia las riquezas. Las riquezas no son su tesoro. Alguien iba a preguntar por acá. Pastor, una consulta. ¿Cómo sería esa relación entonces, los tesoros del corazón que hay que aborrecer, y esa parte de 1 Corintios creo que dice que el esposo se enfoca en las cosas terrenales por ese estado del matrimonio? Sí, muy bien. Esta enseñanza no de ninguna manera va a disminuir la necesidad o más bien el mandato que Dios le da a los esposos de amar a sus esposas de una manera
apasionada, realmente amarlas de todo corazón. Porque los dos amores ni siquiera compiten, están en dos áreas totalmente distintas. Entonces, el amor por Jesús es el amor supremo, pero ese amor por Jesús se evidencia amándola a ella. Amando a la esposa se evidencia el amor que se tiene por Jesús, porque a Jesús nosotros no le podemos hacer el bien, en cambio a ella sí. A ella la podemos, cuando usted le habla bien a ella, cuando usted le provee bien, cuando usted le da el trato y el cuidado que ella merece, usted se lo está haciendo a Jesús, porque recuerde que ella es su hermana. Ella es su hermana y lo que le hacemos a un hermano se lo hacemos a Jesús. Entonces ella se convierte en un instrumento para mostrarle amor al Señor Jesús, y ellos dos no compiten, porque están en dos esferas muy distintas. Una es la esfera humana y otra es la esfera divina, celestial, espiritual. Una es un tesoro celestial y ella es como un tesorito terrenal. Entonces hay que cuidarla como un tesorito terrenal, y cuando se cuida a ese tesorito terrenal, se le está mostrando también amor al Señor. Entonces no hay incompatibilidad. El Señor Jesús, el Señor nuestro Dios es muy sabio, y Él cuando establece estas cosas no hay ninguna contradicción ni una cosa que se repele con la otra. Todo está en perfecta armonía. Así que cuide su tesorito, y cuando lo está cuidando, usted está amando a Jesús en ella. Ella se convierte en una receptora del amor de Jesús, y Jesús recibe el amor que usted le da en ella, dándole amor a ella. Entonces no hay incompatibilidad. Adelante, hermano. ¿A qué se debe que por lo general los creyentes le temen tanto a enriquecerse, sabiendo que en la riqueza no hay nada malo? Le tienen miedo porque las riquezas tienen mucho poder para desviarte. Mire, es Salomón. A Salomón Dios le dio 3 mandamientos para poder llegar a ser un hombre realmente notable. No tenga muchos caballos, no tenga muchas mujeres, ni tenga muchas riquezas. Y él los desobedeció los 3. Con uno de los 3 que usted desobedezca, ya se extravía. Y de los 3, las riquezas son uno de los más poderosos. Las riquezas son muy poderosas para desviar el corazón. Entonces, no está mal temerle a las riquezas, hay que temerle a las riquezas. Sin embargo, cuando hay en la iglesia del Señor Jesucristo una persona con una capacidad genial, digamos un genio de los computadores, que diseña un programa de software que lo va a hacer multimillonario, y él me pregunta: pastor, ¿hago esto o me voy de misionero? Yo le digo: haga primero eso y después se va de misionero. ¿Qué? Si eso se lo dio el Señor, ¿cómo usted va a rechazar eso? Si usted es un genio para hacer eso, eso que tiene ahí se lo dio Dios. Eso que tiene ahí se lo dio Dios. Y no seguir eso es despreciar lo que Dios le dio. Entonces no hay que tenerle miedo tampoco, pero sí hay que ser prudentes. Hágalo, pero hágalo con cuidado, y ya veremos qué pasa con su vida. Pero tenga temor y haga lo que Dios quiere que haga, cada uno en su vocación. Y se necesitan también hombres ricos en el reino de Dios. Bueno, antes de mostrar lo que la Biblia nos enseña sobre cómo hacer todo este cambio que llamamos tesorología, vamos a tomar la unidad de pensamiento más pequeña y a explicarla un poquito más detalladamente. Ya hicimos una descripción general de la unidad de pensamiento más amplia, que es del verso 19 al verso 34. No os hagáis tesoros en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. No puedes servir a 2 señores, no puedes tener 2 tesoros, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Uno de los principales tesoros del hombre es su propia vida, y ese tesoro terrible de su propia vida es lo que hace tener miedo, ansiedad, depresión, y te hace un hombre de poca fe. El único y verdadero tesoro que el hombre debe tener es el reino de Dios y su justicia. Es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a tomar la unidad de pensamiento más pequeña,
que está en los versículos 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24, y vamos a desglosarla un poco más, vamos a verla un poco más detalladamente. Mateo 6, 19 al 34. Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. En los primeros versículos, en los versículos 19 y 20, está, los versículos 19 y 20, está la prohibición de otros tesoros. La prohibición de otros tesoros. En los versículos 21 al 23, está la malignidad de otros tesoros. Y tercero, en el versículo 24 está la incompatibilidad entre tesoros. La incompatibilidad entre tesoros. Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor el mandato general que ya percibimos de tener solamente a Cristo como nuestro tesoro. Veamos en primer lugar en los versículos 19 y 20 la prohibición de otros tesoros. La prohibición, versículos 19 y 20, la prohibición de otros tesoros. Leámoslos de nuevo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Ahí tenemos la prohibición de otros tesoros. ¿Por qué los tesoros terrenales no deben ser tesoros? Porque la polilla y el orín los corrompen. Es decir, esos tesoros pertenecen a esta vida y todo lo que pertenece a esta creación va a ser destruido. Los tesoros de esta vida, los ladrones los pueden destruir. En contraste con esa prohibición de otros tesoros está la orden positiva de hacer tesoros celestes. Ya nosotros sabemos que el único tesoro es Cristo, pero cuando nosotros hacemos la justicia del reino de Dios, acumulamos a partir de ese gran tesoro que es Cristo otros tesoros que son celestiales, que son gloria, honra, son privilegios y recompensas cuando el reino de Jesucristo se manifieste. El único tesoro que debe dominar nuestro corazón es Jesús el Señor. Pero cuando nosotros somos fieles a Él y hacemos lo que Él nos manda, la orden de hacer otros tesoros nos hace ganar tesoros en su reino, nos da verdaderas riquezas, nos da cosas que están más allá de esta vida, cosas que no pueden destruirse ni con la polilla, ni con el moho, ni con el hongo, que el ladrón no puede robar. Entonces, la prohibición de otros tesoros está acompañada de la orden de tener a Cristo como único tesoro, y al obedecer su justicia, al andar en el reino de Dios, eso nos va a dar otros tesoros que son celestiales, que no pueden ser destruidos. Así que esta prohibición y esta orden nos muestran realmente hacia dónde debemos direccionar nuestro corazón en esto que hemos llamado tesorología. No permitir que nuestro corazón sea lleno de ningún tesoro terrenal,
sea objeto o persona, las criaturas no pueden ser tesoros, los objetos no pueden ser tesoros, solo Cristo puede ser tesoro. Y cuando vivo en el reino de Cristo, conforme a la justicia de Cristo, Mateo 6:33, entonces estoy haciendo tesoros en el cielo, otros tesoros de un orden superior que no pueden ser destruidos. Así pues está la primera sección del pasaje: la prohibición de otros tesoros y a la vez la orden de realizar o ganar otros tesoros que son muy superiores. Pero en segundo lugar, el pasaje explica la malignidad de esos otros tesoros. Cuando la persona deja que los tesoros prohibidos, aquí están los tesoros prohibidos, cuando la persona deja que los tesoros prohibidos llenen su corazón, la persona va a experimentar el daño que esos otros tesoros van a hacer a su vida. Y eso es lo que nos muestra el versículo siguiente. El versículo 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando usted permite que otra cosa que no sea Jesús se establezca en su corazón como tesoro, ese tesoro secuestra por completo su corazón y lo atrapa por completo. Usted queda totalmente atrapado por ese tesoro. Ese tesoro terrenal, ese tesoro que es una criatura, tiene un efecto maligno porque quita, sustrae, aparta su atención del verdadero tesoro, lo disipa, hace que usted no preste verdadera atención a lo que es verdaderamente importante. Por ahí alguien dice que nadie sabe lo que realmente necesita. Las personas no se están dando cuenta de lo que realmente necesitan cuando están apasionados por tesoros terrenales. Cuando usted tiene tesoros terrenales, esos tesoros terrenales lo atrapan. Una figura muy fácil de entender en esto es el enamoramiento. Cuando los seres humanos están enamorados, usted piensa en su novia todo el día se la pasa pensando en ella. Donde está vuestro tesoro, ahí está su corazón. Y usted está en la universidad tratando de aprender unas ecuaciones y una clase y usted está pensando en ella mientras poniéndole atención al profesor que explica la ecuación en el tablero. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Es decir, lo que se convierte en su tesoro sustrae, secuestra totalmente sus facultades, secuestra su atención, su capacidad, totalmente. Entonces, esos otros tesoros tienen un efecto maligno sobre nuestro ser interior. Y ese es el primer elemento. Pero esa malignidad de los otros tesoros, Jesús la refuerza en los versos siguientes, poniendo una metáfora. Verso 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo primero que tenemos que decir es que esto es un lenguaje totalmente simbólico, totalmente metafórico. La lámpara del cuerpo es el ojo. En la Biblia, el ojo es un símbolo de conocimiento, de entendimiento. El ojo, cuando en el libro de Apocalipsis vemos los 4 seres vivientes delante del trono del Señor, dice que esos 4 seres vivientes estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, lo cual significa que esos seres eran demasiado inteligentes, que saben mucho, que son muy inteligentes. Incluso por ahí en culturas antiguas hablan de un tercer ojo, de que la persona que tiene un tercer ojo es la que es verdaderamente inteligente. En las culturas antiguas y orientales, el ojo es un símbolo del entendimiento, del conocimiento, de la sabiduría. Entonces Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, es decir, el ojo es el que le da conocimiento al cuerpo del mundo sensible, del mundo creado. Gracias al ojo, el cerebro tiene el conocimiento de qué es lo que hay frente a uno y entonces le muestra que uno puede tropezar. La lámpara del cuerpo es el ojo. El conocimiento para moverse en el mundo físico es el ojo.
Por tanto, si su ojo es malo, es decir, si usted está ciego, usted va a tropezar con todo. Todo su cuerpo estará en tinieblas. Si su ojo es bueno, todo su cuerpo estará en luz. Aquí, el ojo malo equivale a tener un tesoro prohibido. Cuando usted tiene un tesoro prohibido en su corazón, aunque ve, está ciego. Si su ojo es malo, todo su cuerpo estará en tinieblas. Cuando usted está poseído por un tesoro prohibido, por un tesoro terrenal, su corazón, su ser interno va a estar extraviado de lo que es bueno, no va a poder caminar por el camino que lo lleva a la excelencia espiritual. Entonces, eso es lo que quiere decir allí el pasaje. Dice, si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, que cuando tu corazón está lleno de un tesoro prohibido, todo camino que hagas, toda cosa que ejecutes, va a ser mala. Va a ser mala, va a ser extraviada, vas a estar desviado, vas a estar en hipocresía, vas a estar viviendo en hipocresía. Vienes aquí y dices que amas y alabas a Dios, pero tu tesoro es otro. Estás en tinieblas. Entonces miren aquí en esta segunda sección la malignidad de otros tesoros. El único creyente saludable es el que ha hecho de Jesús su único tesoro. Jesús, el tesoro del hombre. Jesús es mi único tesoro. Y el Señor cierra su enseñanza con la incompatibilidad entre tesoros. Hay una incompatibilidad entre el tesoro terrenal y Cristo. Son totalmente incompatibles, son enemigos. Y eso es lo que dice el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. No es posible la coexistencia de Cristo con otro tesoro en lo profundo de tu corazón. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro. Los dos tesoros competirán entre sí y el otro tesoro inevitablemente te hará menospreciar a Cristo. Cualquier otro tesoro te hace menospreciar a Cristo y Cristo te hace menospreciar, te exige menospreciar todos los otros tesoros. Hermano, así funcionamos nosotros por dentro. Así funcionamos nosotros por dentro. Si Cristo es nuestro tesoro, Cristo nos hace menospreciar todo lo otro. Pero si tenemos otro tesoro, el otro tesoro nos hace menospreciar a Cristo. Y el mandato del Señor es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Otro tesoro es un intruso que le hace la guerra a Cristo. Y por eso nosotros no podemos permitir eso. Ahora viene entonces la pregunta clave, la pregunta que hay que responder. Pastor, ¿y cómo puedo lograr yo eso? Eso que usted está diciendo, eso que usted ha venido planteando en esta hora y media que lleva hablando, me parece casi imposible de lograr. La verdad es que es imposible de lograr. Es imposible de lograr. El corazón nuestro se va apegando a los tesoros de una manera casi que imperceptible. Estamos atrapados por multitud de tesoros, hermano. A lo que es la idolatría. Exactamente. Yo no había tocado la palabra, pero esa palabra se acomoda perfectamente. Un tesoro es un ídolo. Un tesoro es un ídolo y por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier otra cosa que usted valora como tesoro es un Dios con D minúscula. Y usted lo valora como si fuera Dios con D minúscula. Es exactamente eso. Estamos hablando de los ídolos del corazón.
La tesorología es, en otra forma, un estudio de la idolatría del corazón. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos lograr que en nuestro corazón Jesús sea el único tesoro y los demás tesoros, entre comillas, sean de cartón? ¿Cómo podemos lograr no amar a nuestro padre y a nuestra madre más que a Jesús? ¿Cómo podemos lograr no amar a nuestra esposa y a nuestros hijos más que a Jesús? ¿Cómo podemos lograr no amar nuestra vida más que a Jesús? ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Cuando nosotros somos convertidos, en los primeros meses, tal vez años de convertidos, esta es una realidad en nuestro corazón. Nosotros amamos al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza, lo amamos apasionadamente y eso es lo que se llama el primer amor. Pero el primer amor se puede perder. ¿Qué es lo que hace perder el primer amor? Los ídolos o tesoros del corazón. Sigues muy apegado a esta vida, considerando que lo que más necesitas es ser feliz en esta vida. Has adquirido un tesoro prohibido y Cristo, que en tu corazón antes era grande, ahora empieza a ser pequeño, pequeño, pequeño. Cualquier ídolo o tesoro que dejes entrar en tu corazón reduce tu amor y tu pasión por el Señor Jesús. El deseo de casarse, por ejemplo. El matrimonio puede llegar a ser un tesoro, un ídolo del corazón. Si tú dejas que el deseo de casarte te domine, el amor por Jesús, el primer amor, disminuye. Cuando tienes un hijo, empiezas a hacer de tu hijo recién nacido un tesoro. Y el amor por Jesús comienza a decaer. Ya no amas a Jesús apasionadamente, porque hay otro tesoro que compite. Así que la lucha con tesoros o con ídolos es de toda la vida, es de todos los días, es de todo el tiempo. No cesa sino con la muerte. Con la muerte cesa la lucha y Cristo es entronado, entronizado en nuestro corazón como único tesoro perfecto y supremo para siempre. Pero mientras estamos aquí, vamos a estar luchando con estos tesoros todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo logramos hacer que Cristo sea el único tesoro y los demás sean tesoros de cartón? No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Desde el Antiguo Testamento el Señor lo dice claramente. Él le dice a los hebreos: ustedes van a conquistar la tierra prometida, pero la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. David lo dijo cuando venció a Goliat. Ahora toda esta congregación va a saber que Jehová no salva con espada ni con lanza, que Jehová salva con su espíritu. Dice la Escritura en otro lugar que Jehová no se complace ni del caballo ni de la agilidad del jinete, porque la guerra y la victoria son de Él. En otro lugar dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. El mandato que tenemos aquí para nosotros es imposible de cumplir totalmente. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer ese cambio en nuestros corazones, para que los tesoros prohibidos sean convertidos en tesoros de cartón y para que Cristo, el único tesoro de perlas preciosas, sea el único dominante en nuestro corazón. Nosotros no tenemos la fuerza para hacer eso. Por eso el Señor nos da la respuesta de cómo debemos hacerlo en el mismo Sermón del Monte. Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos 7 y 8.
Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8, hermano. Gracias, hermano. Ahora que tú tocabas en el culto de adoración lo de el legalismo, eso es un tesoro para mucha gente de pronto, o sea, creerse muy bueno y ver a los demás como que si fueran menos o cualquier pecado que se vea en otra persona ya empieza uno a señalarlo cuando es uno muy legalista, ¿cierto? Claro, ese es otro tesoro, el orgullo, el deseo de ser alabado. Ese es un grandísimo tesoro, un enemigo tremendo. Entonces, ¿cómo podremos lograr realizar esto en nuestros corazones? Mateo 7, versos 7 y 8. Dice el Señor Jesús, el mismo que nos está dando este mandamiento de no tener otros tesoros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La única manera como nosotros podemos obtener esto es recibiéndolo. No es con ejército, no es con fuerza, es por gracia. Y para que sea por gracia, la única manera de obtenerlo es suplicarlo. Suplicarlo para que Dios lo dé. No hay otra forma. Vayan conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que venga continuamente y me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque se demore para con ellos? Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola tiene un protagonismo muy destacado en nuestra vida cristiana. Esta parábola nos muestra que aquellas cosas que son de tan alta exigencia como tener a Cristo como nuestro único tesoro, solamente pueden ser recibidas por la oración. Y por eso es que hemos insistido que la vida del creyente consiste principalmente en orar. La oración es la práctica fundamental de la vida del cristiano. El cristiano debe orar sin cesar, pidiendo a Dios que le conceda obtener la justicia del Sermón del Monte. Otra vez Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este mandato acerca de tesoros del corazón es la justicia de Dios que debe haber en el corazón humano. Y como esto es imposible de lograr por nosotros, nosotros solo podemos suplicarlo, lo podemos pedir diariamente, constantemente, suplicar al Señor: Señor, dame la justicia del Sermón del Monte, dame el tener la justicia que está en los proverbios del crucificado, dame la transformación de mi corazón que yo no puedo lograr por mí mismo. Ayúdame a entender si hay algún tesoro terrenal que está tomando dominio sobre mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de ti. No me eches de delante de ti y vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. O sea, es la oración, es la súplica al Señor.
constante, sin cesar. Son cosas que no podemos olvidar, cosas que no debemos pasar por alto. Ahora, si bien la oración es el elemento principal, hay algo que sí podemos hacer para que Cristo sea el tesoro verdaderamente dominante de nuestro corazón, y es conocer más al Señor Jesús. Si nosotros nos esforzamos por conocer más al Señor Jesús, por eso es que quise traer la armonía de los 4 evangelios, porque en la armonía de los 4 evangelios estamos viendo al Señor Jesús patente todo el tiempo. Y por eso ustedes han visto la insistencia mía en la enseñanza de mostrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y por eso es que les enseñamos que Cristo es el verdadero Jacob, que Cristo es el verdadero Abraham. Por eso es que les decimos, cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez gigante y luego fue vomitado en una playa y luego se salvó toda una ciudad, eso es Cristo. Les queremos mostrar a Cristo. La única manera de estar apasionados por Cristo es ver a Cristo, conocer a Cristo, disfrutar de poderlo ver en cada página de la Escritura. Es la única manera de apasionarse por Él, de conocerlo a Él, de ver su hermosura. Es la forma, es orar diariamente: Señor, Tú seas mi único tesoro, Tú seas mi único amado, Tú seas mi única pasión, pero déjame verte en las Sagradas Escrituras, que yo te pueda ver en las Sagradas Escrituras. Entonces las Sagradas Escrituras comienzan a saturar nuestra mente. Y cuando las Sagradas Escrituras comienzan a saturar nuestra mente, Cristo va tomando posesión absoluta de nuestro corazón. Cristo va a empezar a habitar confortablemente en nuestro corazón. Cuando hay otro tesoro, Cristo sí está en nuestro corazón, pero está incómodo. Está incómodo. Y cuando Cristo está incómodo en nuestro corazón, nosotros no tenemos esa pasión por Él, ese amor por Él, ni tampoco somos instrumentos en sus manos que Él pueda usar con poder. La palabra de Cristo debe habitar profundamente en nuestro corazón para que Cristo habite plenamente en nuestro corazón y cómodamente. La única manera como Cristo está cómodo en nuestro corazón es sacando todos los tesoros terrenales y dejándolo solamente a Él reinar en toda su belleza, en toda su hermosura, dentro de nuestro corazón. Y esa debe ser su oración con lágrimas. Suplíquele al Señor: yo quiero que Tú seas mi único tesoro. Suplíquelo con lágrimas. Y David decía: pon mis lágrimas en Tu redoma. Acuérdate de mis lágrimas. Señor, yo quiero amarte y quiero que Tú seas la única pasión de mi corazón. Tú seas el único tesoro. Yo quiero menospreciar mi propia vida. Quiero menospreciar a todas las criaturas que existen en este mundo, incluida mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Quiero menospreciar las riquezas que me has dado. Quiero menospreciar mi propia vida. Una sola vida tengo y te la quiero dar. Esas tienen que ser sus palabras permanentemente, como la viuda ante el juez injusto. Retomando las palabras del hermano Alberto: hazme justicia de mi adversario. Mi adversario soy yo. Mi adversario soy yo. Yo soy el principal obstáculo para que Cristo sea el tesoro dominante de mi corazón. Y por eso tengo que humillarme. Por eso tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Y cuando se presenten situaciones difíciles en las que yo tengo sufrimiento, tengo que agachar la cabeza y recibirlas con santa resignación, sabiendo que Dios me está haciendo bien para que sea más humilde delante de Él. Porque Él también, cuando yo le oro, Él también mete su mano para humillarme. Yo necesito ser humillado. Todos nosotros necesitamos ser humillados.
Y por eso cuando vienen las dificultades también contribuyen a que Cristo sea nuestro tesoro. Las dificultades contribuyen grandemente a que Cristo sea nuestro tesoro. Porque las dificultades nos humillan, nos hacen débiles, nos hacen incapaces. Vemos cuán frágiles somos y entendemos la gran necesidad que tenemos del Señor. Las dificultades son un camino maravilloso a purificar el corazón. El salmista dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, la forma de hacer que Cristo sea nuestro único tesoro es la oración constante, como la viuda ante el juez injusto. Es el conocer a Cristo en su palabra. 4 evangelios, armonía de los evangelios, Sermón del Monte, Proverbios del crucificado, Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en toda la Biblia. Y por eso es que venir a una iglesia donde la palabra de Dios es cristocéntrica es una gran bendición. Es una gran bendición. Miren cómo mostró hoy el pastor Julio a Jacob. Jacob se hizo esclavo para ganar a su esposa. ¡Wow! ¿Cuántos habían visto eso? No habíamos visto eso. Jacob se hizo un esclavo para poder ganar a su esposa. Eso es ver a Cristo. Y cuando vienen las aflicciones, toda aflicción me ayuda para que mi corazón se humille y para que Cristo sea mi tesoro. Porque podemos perderlo todo, nos pueden quitar todo. Podemos perder la salud, podemos perder la economía, podemos perder el bienestar familiar, pero a Cristo no lo podemos perder. Así que cuando nos quitan los otros tesoros, somos más que bienaventurados, porque Él queda solo. Cuando todos los otros tesoros Dios los quita, Él queda solo y Él queda como el único tesoro. Cuando Él queda como el único tesoro, entonces estamos viviendo de manera correcta. Nuestro corazón está ajustado a una tesorología bíblica. La teología la teología de los tesoros está funcionando bien en el corazón. Y entonces estamos satisfechos, estamos contentos y no sabemos por qué, no tenemos nada por fuera que nos haga estar contentos, pero por dentro estamos contentos. Porque nada es como Él, nada nos hace felices como Él. Él es, miren, Dios nos creó para que el Señor Jesús fuera nuestra felicidad. Él es el tesoro del hombre. Jesús es el tesoro del hombre. Y por eso nuestro esfuerzo permanente en oración, para que Él sea permanentemente nuestro único tesoro. Si hacemos eso permanentemente, nuestra tesorología va a ser correcta y nuestra experiencia de vida también lo va a hacer. Preguntas, 3 minuticos para preguntas. No alcanzó el tiempo ni siquiera para la segunda parte del pasaje. Lo veremos en la próxima sección. Últimos 3 minuticos de preguntas, si hay alguna más. Muy bien, esta es la sección más importante del Sermón del Monte. Por eso no la podíamos pasar rápido, sino que tenemos que verla con cuidado y pedir al Espíritu Santo que obre en nosotros. Además de esto, en el culto de oración estamos a punto de terminar los salmos y vamos a comenzar con el Sermón del Monte. Así que vamos a escuchar probablemente a otros predicadores distintos que mi persona exponer este pasaje desde el púlpito, y ahí vamos a obtener una nueva riqueza, lo vamos a volver a ver con otro predicador, con lo que Dios le ha enseñado a ese otro predicador, y vamos a seguir enriqueciéndonos, pero este es el punto central de nuestra vida cristiana. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Jesús es el tesoro del hombre. No dejes que otro tesoro ocupe el lugar de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y cuál es la promesa? Todas las demás cosas te serán añadidas. Hoy hemos tenido una gran lección de cómo funciona el ser humano en su interior, y espero que el Espíritu de Dios nos haga vivirla cada día. Vamos a inclinar nuestro corazón a nuestro Señor y a orar dándole las gracias.
Señor, te damos gracias por estas palabras magnas. Estas palabras, no os hagáis tesoros en la tierra, son palabras magnas que salieron de la boca de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Te rogamos que nos permitas obtener de ellas la máxima sabiduría para que realmente nuestro corazón esté ajustado en aquel tesoro que tú demandas de nosotros, el único y verdadero tesoro, Cristo Jesús el Señor, y que todos los demás tesoros que hemos adquirido durante nuestras vidas y todos los demás tesoros que amenazan constantemente el reinado de Cristo en nuestro corazón sean correctamente colocados en la posición de tesoros de cartón, que sean apreciados y valorados en función del tesoro supremo, pero que sea siempre respetada la supremacía de Cristo como único y verdadero tesoro de nuestro corazón. Señor, ilumínanos a este respecto y coloca en nosotros un espíritu de oración. ¿Cuánto necesitamos ser hombres y mujeres de oración? Permíteme, Señor, o permítenos a cada uno de nosotros que nos inclinemos diariamente en oración. Que no seamos capaces de vivir ningún día de esta vida sin oración. Realmente el creyente no madura porque no ora y no ora adecuadamente. Debe orar con estas grandes peticiones, las palabras magnas del Señor. Ayúdame a alcanzar la justicia del Sermón del Monte. Ayúdame a alcanzar la justicia de los proverbios del crucificado. Ayúdame a alcanzar lo que tú demandas. Dame lo que tú demandas, porque me has demandado amarte con pasión, pero yo soy débil, mi corazón es tendiente a la idolatría, mi corazón es todavía traicionero. Oh Señor, líbrame de mi corazón, de mi propio corazón traicionero. Hazme justicia de mi adversario soy yo. Líbrame de mí mismo, líbrame de los tesoros de mi corazón, líbrame de los ídolos. Y dame un corazón limpio y puro que te ame apasionadamente solamente a ti, Señor. Y permíteme inclinarme no una vez al día, sino 2 veces al día por lo menos. Y permíteme saturar mi mente con tu palabra. Permíteme ver a Cristo en tu palabra. Te damos gracias por una iglesia bíblica en la cual Cristo siempre es predicado. En todo mensaje, Cristo es el protagonista. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, podemos ver a Cristo en el Nuevo Testamento, podemos disfrutar de Él. Permítenos sufrir con paciencia toda dificultad que nos mandas, porque toda dificultad es buena, porque toda dificultad destruye los tesoros, porque toda dificultad nos hace humildes, toda dificultad nos lleva a Cristo. Ayúdanos, Padre, a entender cómo funcionan nuestras vidas en función de esta tesorología bíblica que hemos aprendido en el día de hoy y que seguiremos aprendiendo el resto de nuestras vidas. Haz que sobreabunde en nuestras mentes la enseñanza sobre los tesoros del corazón, que no sea parte de nuestra mente, que en cada momento nos estemos pasando revista adentro de nuestro corazón y mirando si hay tesoros y extrayéndolos, excluyéndolos, que estemos examinando nuestro corazón constantemente y no permitiendo que ningún intruso llegue a destruir el amor y la pasión que tengo hacia ti, Señor. Oh, no permitas que mi amor por ti, mi primer amor, nunca se acabe, sino que por el contrario, el primer amor se convierta en el último y permanente amor, que toda mi vida sea una vida de apasionamiento por ti, que mi corazón siempre tenga el gozo de amar a Cristo, que Cristo sea mi única posesión, que yo no necesite absolutamente nada, porque en Cristo tengo todo y nada me puede quitar, ni nadie ni la muerte me puede quitar el tesoro de mi corazón, que es Jesús Cristo el Señor. Oh, gracias, Señor, por estos pensamientos tan profundos. Realmente estos son pensamientos muy profundos. La mayor sabiduría que viene de Dios es el Sermón del Monte. La mayor sabiduría del Sermón del Monte son los tesoros del corazón. Ayúdanos a pensar y a entender esto profundamente. Yo, como maestro de tu palabra, te pido humildemente, siendo yo ignorante e indigno, que me enseñes tu palabra y yo poderla enseñar a tu pueblo. Que tu pueblo te conozca de verdad,
Que tu pueblo viva de verdad una relación de pasión por ti, Señor. Que tu pueblo viva y muera feliz en Cristo. Que Cristo realmente sea el Señor de nuestras vidas, el Señor de esta iglesia. Que Cristo siempre sea exaltado, glorificado, alabado, adorado, hasta que llegue el día en que te veamos cara a cara y tú te pares en medio de nosotros y nosotros podamos contemplarte. Porque te hemos soñado, porque te hemos anhelado y porque te hemos esperado toda la vida, hasta que por fin llegue el día en que te veremos, ya no más por fe, ahora por vista. Oh Señor Jesús, permite que pronto estemos en tu presencia y podamos verte. Aquí está el anhelado, el deseado de las naciones, aquel a quien ama nuestra alma, la verdadera pasión de nuestro corazón. Con razón el apóstol Pablo decía: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tú eres el tesoro del hombre, tú eres la dicha del hombre, la felicidad del hombre, pero tú debes de morar único y soberano en nuestros corazones, como el único tesoro de nuestro corazón. Oh Señor, concédenos la sabiduría para hacer que Cristo more confortablemente en nuestro corazón. Prepara nuestro corazón para que sea una habitación confortable en la que Jesús, el Cristo nuestro Señor, se sienta cómodo, agradado, se sienta amado, el amado de nuestro corazón. Oh Señor, danos más y más de esta sabiduría. Llévanos el resto de este día con estas palabras en el corazón a meditar en la belleza y la grandeza del tesoro de los tesoros, que es Cristo el Señor. Y en el resto de nuestros estudios del Sermón del Monte, prestemos mucha atención, porque el Sermón del Monte son las palabras más importantes de la Biblia. Prestemos mucha atención al Sermón del Monte, y de aquí en adelante esas palabras no se salgan de nuestros corazones nunca. Que yo muera, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, cantando al Señor con gozo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Gracias te damos, pues, Padre Dios, por tu presencia entre nosotros, por tu obra en nuestros corazones. Llévanos a vivir una tesología correcta, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, los esperamos. Les avisaremos cuando sea la próxima clase y allí los esperamos para continuar este estudio maravilloso del Sermón del Monte. Señor me les bendiga, una buena tarde.